Hola, hola, Creative Lovers, ¿cómo están? Bienvenidos. Esta vez vamos a aplicar dos técnicas. Vamos a fondear el lienzo, voy a poner los aros en el centro, vamos a hacer vertido directo en los aros y en esta parte vamos a arrastrar la pintura. Hay muchos materiales con los que podemos arrastrar la pintura. Con una servilleta de cocina cortada en pedacitos, con un cartón o con el acetato. Esta vez yo lo voy a hacer con el acetato. Hola, Alvin, bienvenida, gracias. Gracias mil por estar siempre conmigo, por apoyarme. Mil gracias. Y esta vez sí estoy usando un lienzo algo grande, más bien bastante grande. No sé si me escuchen bien porque tuve que alejar un poco la cámara para poder enfocar el tamaño del lienzo. Les voy a decir de cuántas pulgadas es. No sé si, pues se va a decir en pulgadas y en centímetros. De 36 pulgadas o 91 centímetros por 60 centímetros, 24 pulgadas. Entonces, sí. Hello, Carlos. Bueno, vamos a usar los aros. Miren, conseguí estos de plástico. No, de hecho, no los quise abrir para mostrárselos, porque yo creo que para nuestros vertidos el de plástico nos queda perfecto. El de madera se puede humedecer y sería más difícil de limpiar. Y estos de plástico están perfectos porque los podemos usar tantas veces como queramos. ¿Ok? Tenía por aquí uno de madera que había pintado para algo, pero dije, no, mejor vamos a conseguir unos de plástico y quedaron perfectos. ¿Ok? Entonces vamos a hacer técnica de arrastre y vertido directo en los aros. Pero fíjense que estaba yo pensando hacer un vertido directo en el centro y que solito se extienda. Y el de acá, a ver, ustedes váyanme diciendo, porque ya saben que en este canal yo quiero motivarlas siempre a experimentar. No es algo específico lo que siempre queremos hacer. Yo me voy a guiar mucho por lo que ustedes me digan. Entonces, miren, ¿cuál es la idea? Voy a fondear el lienzo, quiero hacer un vertido directo en el punto nada más para que se abran como vetas. Aquí pensaba hacer un vertido directo, pero jalándolo, como dándole movimiento, ¿no? De hecho, tendría que empezar así porque así. Y luego vamos a hacer el arrastre con un acetato sacando como rayos de color. Los colores que voy a usar van a ser estos. Voy a fondear con negro y voy a usar amarillo. Estos dos son fosforescentes. Es un rojo fluorescente. Ah, miren, el naranja no es fluorescente. Nada más, este es este rojo fluorescente, naranja de carnio y rojo. ¿Ok? Con los colores con los que voy a hacer el arrastre, sí voy a poner aceite de silicón, pero en los colores que voy a hacer los vertidos, que son estos, es la misma pintura preparada igual. Solamente dividí estos colores para ver si no me salen celdas aquí. No me gustaría que salieran celdas, me gustaría más bien como que se viera la veta marcada, o sea, la combinación de colores o un patrón, como le quiera llamar. Y acá en la parte de que arrastremos, sí. ¿Ok? Entonces, para empezar, miren, estas pinturas que son con las que voy a hacer el arrastre, sí le voy a poner aceite de silicón, pero no se lo quise poner antes porque muchos tienen la duda de cuánto aceite de silicón, entonces no puede ser más de 3 gotas por color, se los voy a poner ahí. 3. 1, 2, 3. Listo. ¿Ok? Esas son las con las que vamos a hacer el arrastre. Y solamente voy a hacer esto y ya está mezclado el silicón. No lo quiero mezclar tanto. Ay, creo que esta tapa no es de aquí, es esta.
Esta tapa tampoco es de aquí. ¡Ay! Ahí está. Mezcladito nada más así. Y vámonos con este. Acá traigo una confusión con las tapas. Ahí está. Ah, no, está. Bueno, ahorita busco la buena, ¿ok? Para fondear, fíjense lo que hice. Estas pinturas tienen la consistencia normal, como si fuera una miel, pero sí dejé un poquito más líquida la pintura con la que voy a fondear. ¿Por qué? Porque la quiero extender y mientras preparo las pinturas, quiero que empiece a absorber un poquito. Una, por varias razones. No quiero que me quede una capa gruesa. ¿Por qué? Porque a la hora que voy a poner la pintura para hacer el arrastre, la pintura de color se va a hundir y vamos a ver muy poco la pintura sobre la pintura negra. Y como es un color oscuro, no quiero que se coma mis colores. Entonces, voy a dejarle un poquito de tiempo para que la pintura siente, mientras voy a hacer todo lo demás, ¿ok? Ah, y otra cosa también que les quería enseñar es cómo vamos a sacar el centro de nuestro lienzo para que esto nos quede lo más centrado que podamos. Vamos a tomar un hilo, ¿sí? Lo voy a cortar para que no me estorbe el rollo y tenga las manos libres. Y vamos a atravesar el hilo de punta a punta. Déjenme agarrar otro pedazo de hilo. Este me gusta más. Es que fíjense, este es uno sintético y este es uno de algodón. ¿Cómo han estado? Cuéntenme, platíquenme. Siempre me dejan aquí hablando solita. Luego digo, ay, ya, me voy a desanimar. Yo tanto ímpetu que le pongo, tantas ganas. Y miren, lo vamos a cruzar y aquí ya tenemos nuestro centro. ¿Ok? Yo lo voy a marcar con una chincheta para no perderlo. ¿Ok? Ya marcado mi centro, ya va a ser mucho más fácil que yo pueda saber dónde voy a poner mis aros. Fácil, rápido y práctico. Ahí está. Ahora voy a fondearlo. Les voy a quitar las texturas de aquí porque hoy sí, el cuadro está muy grande y me siento un poquito apretada. Hola, Mari. Ay, muchas gracias, Mari. Qué bueno que me escriben, de verdad me motivan porque digo, yo no sé si lo hago bien o lo hago mal. Lo que sí les digo es que lo hago con la mejor intención. Y lo hago con muchas ganas, con entusiasmo y con deseos de poner un granito de arena en este mundo que está tan complicado. Yo creo que cada uno de nosotros podemos aportar algo positivo a este mundo. Y bueno, pues la única forma que tengo es eso. Miren, dejé más líquida la pintura que de costumbre. ¿Sí? Una para extenderla, pero también, como les decía, esta vez sí quiero que se absorba un poquito más para que no se me coman los colores que voy a poner sobre de ella. Entonces, no duden que
pues que lo hago con la mejor intención. Y la verdad que a veces digo, ay, Diosito, ojalá que pueda ser clara, que pueda ser útil en algo. Ah, ¿y cuánta pintura preparé? Les voy a decir, para este tamaño de lienzo, para fondearlo, preparé 600 mililitros. Acuérdense que es un tamaño bastante grande. Y no quiero mi capa muy espesa, la verdad, no la quiero espesa. Digo, perdón, muy gruesa. Ahora sí voy a rodear la mesa porque está un poquito grande. Yo sé que las que están aquí conmigo no se desespera porque nos gusta esta técnica, pero aún así yo siempre trato de hacérselo lo más rápido posible. Fíjense que estoy notando algo con la pintura. La pintura negra. Vamos a ver si me equivoco. Pero fíjense, desde que la agregué al medio, noté como que tenía una capita transparente y dije, se me hace que esta pintura la tengo que ¿cómo se llama? No batir, sino moverla para ver qué onda. Y la moví y después ya separé la que iba a usar y le agregué el aceite de silicón y noto como esa cosita transparente, fíjense, como si mezclar, exactamente, esa era la palabra que quería decir, como si no la hubiera mezclado. No quiero la capa gruesa, lo único que sí quiero es tener pintura suficiente para que pueda correr los colores que voy a poner sobre de ella. Como es un color oscuro, no quiero que se coma los colores. Si eso les ha pasado, esa es una de las razones. Y miren que lo hice con el fondo negro, porque como siempre les he dicho en mis videos, me gusta el negro para muchas cosas, pero siento que se me come los colores. O sea, o me los mancha, o más bien, como les dije, creo que como que mi estilo es mucho más colorido, entonces el negro siempre siento que me da un toque que no, o sea, para contraste sí me gusta, pero para lo demás no. Entonces, si no me han visto otras veces, esa es una de las razones con las que tengo mis reservas con el negro. Más bien se trata así como que pues cada uno tiene sus gustos, ¿no? Su estilo. ¿Y saben qué? Que eso es lo que yo estaba pensando en el curso ese que les estoy haciendo, que cómo me ha llevado tiempo, la verdad. Que les voy a subir los videos por aquí. Eso que ayudarnos a descubrir nuestro propio estilo, nuestro estilo personal, eso me gustaría. Miren, pues ahí está más o menos. Ay, y ahora vamos a pasar la antorchita, porque lo veo con muchas burbujitas. Oigan, hace calor, tengo el aire acondicionado prendido y aún así tengo un calor que parecen dos. Miren, casi no tengo, ¿qué habrán sido? Tendré 2 milímetros de espesor de pintura, es casi la embarradita. Aquí hay algunos lugares que estoy viendo como que le falta. Vamos a ver cómo reacciona el tener poca pintura. Vamos a investigar. Ya saben que yo les digo, no hay que tenerle miedo, hay que ver. Te estoy leyendo a Mari, digo Marta.
Sí, sí se puede tener la pintura guardada, no le pasa nada, ¿ok? Ahora ya, mientras yo dejo lo que yo quiero, que es que la pintura no nada más se asiente, sino que también, no la quiero tan líquida en el lienzo, vamos a preparar el vertido directo, lo que vamos a poner en el centro. Y no me dijeron, les pregunté si quieren que en el centro haga uno solamente así redondito y después en el otro aro le dé un poco de movimiento. A ver, pónganme en los comentarios. Espérenme tantito. El calor es como una alergia. Las leo. Lo voy a hacer en este vasito. En este vasito. Y sí le voy a poner un poquito de negro en la mezcla, nada más. ¿Para qué le voy a poner un poquito de negro entre color? Para pues llevar como una continuidad de colores. Estos, acuérdense, estos no tienen aceite de silicón. Solamente le agregué aceite a los que puse en las botellitas. Oigan, y perdón, me di cuenta que el video pasado, duró mucho. Pero bueno, miren, es la preparación de la pintura y como siempre les digo, ahí sí no debemos de escatimar tiempo en la preparación, porque de la preparación de la pintura depende el resultado. Fíjense que no es muy grande ese centro. Ay, miren, según yo le iba a poner un poquito de negro. Le iba a poner un poquito de negro y se me había olvidado. Vamos a poner el más claro de todos, o el más chillón, que es fosforescente. Es que ese centro no es muy grande. Fíjense que ese cuadro tan grande, como que me roba todo el espacio de mi mesa de trabajo. Miren, para eso puse la chincheta en el centro. Creo que ahí está. Ustedes no lo ven en el centro, ¿verdad? Ay, no sé. Hasta dudé. ¿Y qué creen? No voy a quitar los aros tan rápido. Esta vez sí voy a esperar a que esté un poquitito más seca la pintura, por lo menos una hora después de que terminemos de hacerlo. Y entonces, antes de que seque, aquí sí voy a venir a quitarlos. Pero antes no. ¿Ok? Ahora sí, voy a quitar la chincheta que puse en el centro, que podría haber hecho el vertido a partir de ahí, ¿verdad? Pero no, no me voy a poner tan exactita. Sí, está, ¿sabes dónde está, Marta? Está en mis videos en vivo. Búscalo así, videos en vivos. Entras a mi canal y como son en vivos, no están en la portada principal del canal. Arriba dice en vivos y ahí lo puedes encontrar. No quiero vertir demasiada pintura, chicos. ¿Ven? Ya me arrepentí de haberle puesto ese negro. ¿Ven por qué no uso el negro? ¿Saben qué? Esta la voy a ocupar para acá y ahorita va a hacer otro vertido ahí. Ese negro no me... Quería un centro muy colorido. Y este es el que yo les decía que quería hacer el vertido así.
Este del centro, no lo hubiera puesto el negro. Uy. ¿Saben qué voy a hacer? Todo esto debe de tener solución. Y la tiene. Déjenme encontrar mi herramienta favorita del mundo mundial. Y si no, lo voy a hacer con una botella. Miren, yo tengo una de un dulce mexicano que le absorbes y saca muy bien la pintura, pero ahorita no sé dónde está. Como no me gustó eso, voy a hacer esto. Voy a tratar de... No, se la voy a sacar, no me gustó. Yo quiero un centro muy colorido. Lo voy a sacar con papel. Y se fijaron que puse muy poquito negro y aún así se los llevó. No, quiero este centro vivo. Miren, todo esto lo podría haber dejado así, pero no, 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 no. Y además, si a ustedes le pasan, que vean cómo pueden hacerlo. Y nadie sabe la idea que uno tiene, para muchos puede estar bien, pero como yo tengo la idea de que lo quiero vivo, vibrante ese centro, no se lo voy a permitir que me quede así. Ahí está. Y tampoco voy a poner un exceso de pintura, ¿por qué? Porque quiero quitar el aro y no quiero que se me desborde todo. Sí, si se desborda esto no me importa, pero este no, este sí lo quiero perfecto. Ahí está. Ahora sí. No, vamos a ver. Voy a usar este mismo. Igual, aquí en este mismo voy a hacer otra vez el... Ay, espérenme, estoy viendo que tienen mucho brillo. Yo no sé por qué esta cámara se pone así con... Miren, ahí, ahora sí. Y la configuro y me vuelve a hacer lo mismo. Ahí está. Quiero muy alegre. Si ya estoy poniendo un fondo oscuro, ahora sí. Vamos a hacerlo. Ah, sí, lo quería feliz ese centro. Sí, que se vea feliz ese centro. En lo que se extiende. Y acá, miren, ¿saben qué voy a hacer? Voy a levantarlo un poco para que abra y voy a poner más color vivo aquí. Extiéndete un poquito, muñeca, extiéndete. La voy a dejar tantito que se abra. Rari, ¿me puedes sacar el soplete ese que tienes? El soplete para soldar. Y me lo prendes. Sí. Es que, ¿qué crees? Se me acabó el gas de mi antorchita.
Miren, ay, y miren, esta pintura no tiene aceite y aún así le están saliendo células. Vamos a tratar de... No, me van a traer ahorita un soplete, chicos. Quiero que se extienda un poco esa pintura para poderle poner un poquito más de pintura de color. Mientras voy a ir aquí, si me alcanzan a ver, ¿verdad? Poniéndole más. Porque quiero, como el cuadro está, tiene un fondo negro, lo que quiero es ver color sobre el negro. Préndeme. Acá, préndemelo, porque se me da miedo. Pero para acá, muevas para allá, así. No, ¿ya? ¿Por qué no prende? Además, no, ciérrale, ciérrale, ciérrale. Ciérrale. Ah, ciérrale. Ya, ciérrale. Ahorita, deja que se vaya tantito el... Es que esos sopletes grandes me dan miedo. No, por eso trae eso. A ver. Suéltale. No, ciérrale. Es que se me hace que es la chispa este. Espérenme, oigan, ¿ustedes no han usado este? Es que se me acabó. Este ha de ser la chispa. ¿Ya ves? Ahí está. Yo prendiéndolo con un encendedor. ¡Ay! Y miren que he visto a unas que usan este tipo de soplete. Y la verdad que yo no me he animado porque me da miedito. Ahora sí ya supe cómo funcionó. Listo, ya solucioné. Oigan, Alvin, este, que he estado batallando varias semanas con mi antorchita, ¿no? Y ahorita ya se le acabó el gas y ahora saco uno grandotote. Listo. Ahora sí, lo voy a poner así. Y miren, sí tiene color, ¿eh? Sí tiene color, pero lo quiero más vivo. Sí, oigan, hasta yo, y bien silvestre. No saber cómo se prende un soplete y trae un botoncito es lo mismo que el que tengo. Ay, bueno, cosas que pasan en vivo. Con movimiento, vámonos con movimiento. Es que necesito ver cuál es mi ángulo de movimiento más. Es que entre que quiero que ustedes vean. Ay, eso. Oigan, ¿y han visto que en las cafeterías cuando piden un capuchino les hacen ositos, les hacen corazoncitos, cisnes? Esos también lo podemos hacer aquí y a ver si nos animamos a hacer algo así. Ahora voy a darle movimiento con este. Wow. Y hacen lo mismo, cortan la espuma del café con esta, a ver si nos inventamos algo para hacer unos videos de acrílico fluido, pero haciendo lo mismo que hacen con los cafés. Ay, miren qué bonito. Les voy a hacer un zoom al centro. Oigan, es que ahora que tengo ocupado todo como yo siempre lo tengo ordenado. Ah, mira, aquí me gustaría cortarlo un poquito más.
Ándale. Wow. Aquí me faltó un poquito de color. Aquí está perfecto. Aquí le voy a poner un poquito más de color. Hasta miren, hasta en la cámara notan como de aquí a aquí le falta color. Y les digo que no, no le voy a quitar el aro luego, luego. No, no, no. Y aquí voy a integrar el negro en él. No quería más redondito. Me hubiera gustado más redondito ahí. Pero el primer intento me lo perjudicó. Miren, ahora tenemos aquí varias opciones de poner la pintura. Puedo poner la pintura sobre el borde y ir arrastrando hasta que se pierda. Esa es una opción, ¿sí? Y tenemos la opción de no ponerla sobre el borde, sino ponerla en líneas, ¿ok? Podemos arrastrarla con una servilleta de cocina, cortadito el pedacito de papel, arrastrándolo con la espátula y con el acetato. Les voy a dar a ustedes la opción. ¿Con qué quieren que hagamos el arrastre y cómo ponemos la pintura? ¿Alrededor del aro o en líneas? Pónganmelo en los comentarios, please. Aquí ya saben que mi idea es motivarlos a experimentar. Entonces, yo no vengo con una idea así de quererles como imponer, esa es la forma perfecta. No, lo que quiero es que vean que no importa la forma que lo hagamos, pero que te permita expresarte. En líneas, así. Muy bien. Son tres, me falta otro color, ¿no? Preparé el naranja, me falta el rojo, acá está. El rojo, muy bien. Ahora, ¿quieren que pongamos una línea de cada color o los 4 colores sobre la línea y lo deslizamos? Y los colores los podemos poner rectos o los podemos poner también así revueltos, como quieran. Y les voy a hacer un poquito el zoom. Esta tapa como que no es de aquí. Allá. Váyanme poniendo en línea, perfecto. El color en la línea lo pongo así o recto así. Y voy a hacer el arrastre con un pedacito de acetato. Miren, aquí lo ven mejor. En líneas con acetato. Miren, vamos a hacer una cosa. Voy a ponerlo en línea y lo voy a poner como en medio en zigzag hasta salir. Y en los 4 puntos cardenales. ¿Sí? Y después a lo mejor voy a poner un color, otro color, otro color y vemos cómo queda. Y después el que nos guste lo hacemos en el resto. Ok, movidos. Los 4 colores movidos. Perfecto. Vámonos. Nada más déjenme ir haciendo espacio porque fíjense que eso de sentirse apretada para trabajar, ahí sí no le voy. Vamos. Muy bien. Vamos con el rojo. Amarillo.
Miren, fíjense cómo, eso era lo que les decía, puse muy poquita pintura de fondo, sin embargo, aún así el color se hunde y se los come. Por eso, si ponen una capa muy gruesa del fondo, no se los recomiendo. Vamos con el naranja. Listo con los 4 colores. Ahora voy a hacer el arrastre con el acetato. Ah, fíjense, está súper delgadita el... No le hice presión y se los comió. Vamos a hacerlo de nuevo. No le vamos a permitir eso. Y voy a hacerlo más rápido, porque le estoy dando tiempo a que los chupe. Ahí está. Ahora sí, vámonos. Ajá. Ahora sí. Voy a hacerlo aquí. Tengo que tener los colores a la mano. Pero fíjense que el principio sí me gusta. Ok, ahora voy a poner aquí, ustedes que ven aquí de frente, voy a poner todos los colores en el mismo punto. Vamos a ver cómo. A ver si le da tiempo a que se los coma. A ver. Miren todos esos detalles. Voy a voltearme. Vean la diferencia. ¿Mm? Recuerden siempre limpiar su acetato. Vamos otra vez. Vamos a jalar otra. ¿Qué nos pasa? Y como lección, va. ¿Qué nos pasa si la ponemos en lo que ponemos todos los colores? Se van hundiendo. Y dejé una capa, miren, aquí hasta se ve el lienzo. Muy, 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 muy delgada. Y miren qué bonitas células se están abriendo. Las formas están muy padres. Yo creo que, chicos, ya lo intentamos con el acetato, ya lo intentamos con las pinturas así movidas y vieron el resultado. Yo creo que nos vamos así. Dejen ponerles el zoom. Entonces, y podría poner todos los colores y después arrastrar, pero ¿qué creen? Me voy a ir por puntos. No lo vamos a poner todo junto. Naranja. ¿Vieron cómo la forma en la que vertimos cambia totalmente el resultado en algunas ocasiones? Va. Recuerden limpiar su acetato cada vez que entren. Y miren, me gusta porque el degradado viene de afuera hacia adentro. Esa parte me... Ah, les puse el zoom. Ay, voy a hacer esto aquí. Ay, le volví a poner amarillo, perdón.
Sí, luego se nota la diferencia. Acuérdense, siempre tengo un trapito húmedo a mano porque wow, me gusta. Y si voy a poner el más oscuro abajo, luego el naranja, el fluorescente y el amarillo. Me gustó esto. Wow. Miren, me voy en orden siempre porque si no luego me pierdo del naranja. Ay, fluorescente y el amarillo. El amarillo es el que le está dando la vida. Wow. Si vieran qué bonitos efectos están saliendo. Muy bien. Mira, aquí el amarillo se me. Y este amarillo me encantó. A eso. ¿Cuántas veces pueden pasar el acetato? Siempre y cuando lo limpien y vuelvan a volver a poner pintura las veces que quieran. ¿Qué pasa si vuelves a pasar y vuelves a pasar? Pues te llevas el color y queda manchado. Acá le voy a poner el amarillo. Miren, y vamos a volverle a pasar. Le puse muy poquito, ¿verdad? Me vi muy miserable poniendo de amarillo. Vamos, porque esto me está encantando. Entonces, vámonos por el centro primero. Muy bien. Muy bien. Aquí miren el amarillito. Y quedan unos colores como de fuego muy bonitos. Ahí está. Otra vez. Ay, primero el rojo. Naranjita. Oiga, no hiciste muy callada. Siempre trato de hablarles más, pero estoy muy calladita, pero escríbanme para que échenme porras, motívenme. Naranja. Ay, ahorita no van a ver qué bonitos efectos están saliendo. Acuérdense, el acetato solamente se asienta sobre la pintura, no se hace presión y se desliza suavemente. Y miren, a la hora que uno va jalando, se va abriendo
Para mí prácticamente se hace el mismo efecto que cuando lo haces. Miren qué bonitas. ¿Saben como para qué me gustó esto? Como para pintar una jirafa, ese efecto. Ok, ahora vamos con más. Y es que no estoy poniendo demasiada pintura. Miren, donde hicimos el ejercicio, donde está toda la pintura, se ve la raya, pero no se le ven efectos. Y están saliendo las células y se desvanecen. A ver, ponerle más amarillito. A jalar. Aunque no me vean, siempre limpio el acetato, ¿eh? Me está gustando mucho. Pero a este, fíjense que yo todavía lo trabajaría más, ahorita haciéndole unas. Ay, como YouTube no nos deja poner musiquita, ¿verdad? Ahora le ponemos, vamos con las intermedias. Mira, esta me encanta, esta la voy a arrastrar más. Sería más amarillita. Wow. Miren, voy a ver si les puedo enfocar los efectos que están saliendo. Vean todo esto. Y fíjense que en lugar, sí se desvanece, pero se desvanece muy en corto. Me gustaría que me quedaran más largas todavía. Para eso, ¿qué voy a hacer? Voy a volver a tocar aquí. Ahí está más larga. ¿Notan la diferencia? Nunca se conformen con lo que tienen. No se conformen, intenten hasta que logren lo que les guste. Esto me fascinó. Y si se logró aquí, lo podemos lograr en todas. Pueden hacer los arrastres que quieran siempre y cuando limpien el acetato. Miren, y no estamos ni mezclando los colores. ¿Por qué? Porque el acetato entra limpio. Voy a poner un poquito de fosforescente y un poquito de amarillo. Ah, es más, vamos a poner un poquito de naranja y lo voy a poner arriba. Este tiene que quedar una belleza.
Ajá. Muy bien, muchachita, muy bien. No sé qué le pasa a sobre todo a este lado. Ahí está. Ahora voy. Oiga, no se les olvide dejarme su manita arriba. A mí no me gusta andar diciendo eso, pero la verdad es que es necesario. Este, ya saben, uno hace los videos, pero si no hay comentarios, si no ponen la manita arriba, es como si este YouTube no te recomienda. Entonces uno es más difícil crecer. Y tengo 2 años haciéndoles videos con muchísimo gusto, pero me ha costado un trabajo que no vieran. Ah, qué bonita muchachita. Ahí estás, hermosa. Ahí estás. ¿Vieron por qué no quería esto tan plano? Porque dije, quiero que salga de color, después se desvanezca, se pierda. Así me lo imaginé. Ay. Oigan, y miren, Villapurín es hace, también tiene su canal de YouTube y ella maneja mucho los pigmentos y lo hace excelentemente. Es que si quieren también, es también Purin, pero trabaja con los pigmentos y saca unos efectos increíbles. Los invito a que vayan a verla a su canal. Así está como Villapurin. De hecho, está aquí ella en los comentarios. Ahí véanla, por favor. La idea es que todas seamos un equipo de esta técnica, que somos amantes del acrílico fluido. Ándale, hermosa, preciosa. Aquí y acá. Que me pierdo. Bueno, vamos a empezar aquí. ¿Vieron también por qué no quise quitar el aro? Y les dije, lo voy a quitar de 1 hora después, ya que esté un poquito más, eh, no seca la pintura, sino que esté más firme, ahí es donde lo voy a quitar. Y también podrían estar pensando por qué no puse toda la pintura alrededor y la jalo después, porque vieron lo que pusimos, mientras pusimos la pintura se fue absorbiendo. Ajá. Y tampoco estoy poniendo las grandes cantidades de pintura. Es tan relajante ver correr la pintura. Y fíjense, voy a terminar siempre dándole otra con amarillo. Quiero ese contraste. Ándale.
Así sí, muñeca. Hay un chiste en México, no sé si lo conozcas. Ándale, así baila mi hija con el señor. Ajá. Miren qué centro tan bonito. Esto no me preocupa tanto, esto es lo que le va a dar la vida al otro, van a ser sombras apenas. Estoy por eso más enfocada en trabajar el centro. Naranja. Ouch. Si les pasa eso que se les cae una gota, quítenla así con el acetato. Este sí no lo voy a borrar, ¿eh? Porque este sí lo voy a dejar, este sí se los voy a enseñar el próximo fin de semana. Es un lienzo bastante grande. Miren qué efectos tan espectaculares quedaron. No sé si logren verlos en la cámara como son, pero la verdad, digo, cómo se ven. Ojalá pudieran. Y sí, es un poco más tardado, porque recuerden que siempre les digo que el purino acrílico fluido es mucho más que vertir pintura. Yo a veces les subo videos de 3, 4 minutos, pero realmente creen o creemos que aprendemos en esos 4 minutos, pues no. Ahora, si los ven como inspiración, qué bueno, cumplieron su objetivo. Lo malo es que a mí mis métricas de visualización, pues sí se me ven afectadas, ¿verdad? Entonces, si quieren apoyarme, por favor, vean mis videos completos. Wow. Esta le voy a dar una con amarillo, porque todo el efecto está muy bien, nada más el amarillo, pero ahora sí tengo que enjuagar mi trapito porque ahora sí ya está muy sucio. Y mi acetato también. Y miren que pensé, dije, no me voy a tardar hoy tanto, se los voy a hacer más cortito. Pero queremos algo bonito, entonces a veces pensamos que vertimos la pintura y ya está el lienzo, pero la verdad es que no, si queremos algo bonito hay que trabajarlo a detalle. El vertido de la pintura es solamente una parte del proceso. Ay, aquí, ¿verdad? Me quedé. Aquí. Y también ahí. Porque quiero que ese amarillo brille. Es hermoso. Ahí ya vi. Yo jalé la pintura de atrás, esa es la que me la. ¿Se fijaron lo que me pasó ahorita? Que yo toqué la pintura de más pegadita y cuando la pasas ensucias la otra y ya no. Entonces, si pones el amarillo, corres sobre el amarillo. ¿Ok? Naranja. Es toda esta parte, estoy enamorada de esa parte. Oigan, y si ustedes cualquiera tiene un canal o simplemente quiere compartir su trabajo conmigo, háganmelo saber y si quieren mándenme un video, mándenme una foto y se los publico aquí en el canal.
Ándale, Blanquita. Sí, muy requete bien hermosa. Me tengo que echar porras porque si no, no me motivo. Aquí falta. Ay, me falta el fluorescente. Voy a ponerlo por aquí. Muy bien. Vamos. Wow, qué bonitas se abren las. Es que miren, por ejemplo, esto yo le llamo células, pero ya cuando se abren todos estos son hilos. Ya, ahora nada más voy a rectificar donde siento que me hace falta el amarillo. Es el que a mí me interesa para darle colorido que yo estoy buscando. Ándale. Como que aquí me falta. Ya sé. Miren, aquí no me falta, pero nada más voy a usar estos dos colores. El fluorescente y el amarillo. Aquí tengo que apenas tocando la pintura y deslizamos. Muy bien. Por aquí. Wow. Me gustó. Estas necesito alargarlas más. Pero las voy a alargar con el fluorescente amarillo. Voy. Ay, no limpié mi acetato. Oigan, quiero pedirles un favor. Sé que somos poquitos, pero me gustaría saber su opinión. En el caso de estos en vivos donde me pongo a pintar con ustedes, ¿prefieren ver el resumen del proceso o prefieren así en vivo con todos los pros y contras que pueden pasarnos? Pero denme su opinión de verdad sincera. ¿Prefieren el resumen o prefieren ver todo esto? Por ejemplo, si me sale, si no me sale, por qué no me sale, todo eso. No sean malos. Agradeceré me pongan en sus comentarios. Es que miren, yo digo, con toda la confianza, no me voy a sentir porque yo lo estoy preguntando, entonces no, no crean que me voy a ofender por lo que digan, nada, al contrario, es retroalimentarme. Gracias, Albi. Eres muy linda, la verdad. ¿Por qué? Porque miren, aquí vamos a ver la realidad. En el video editado, pues yo puedo poner nada más la parte bonita, pero no vemos realmente a todo lo que nos enfrentamos. Miren, aquí voy a poner otra. Pero sí ya lo voy a poner con. Está bien. Iba a decir, nada más con los colores que yo quiero. Vamos a seguir el orden. Vamos a ser tranquilas. Yo, ustedes ya saben que me acelero. Esto no se los va a poder mostrar hasta el fin de semana que viene, pero porque de verdad quería así dejarlo secar. Ay, hermoso, precioso. ¿Y saben con qué? Con este fluorescente me encantaría, ya después de que yo quite el borde, ya que esté seco,
darle vida con este. Este va a ser el bueno para darle. Pues miren, todos los efectos de aquí están increíbles. ¿Qué sí me hubiera gustado? Vamos a hacer objetivos, análisis. El cuadro está, para muchos está muy bien y de hecho pienso que está bien, pero a mí particularmente me gustaría que me hubiera quedado el degradado más alargadito, no tan corto. Y eso que miren, consideré varias cosas. Consideré no poner una capa gruesa de pintura en el fondo para que los colores no, este, el negro no me chupara los colores. Y aún así, estando la capa tan delgadita que en algunos lugares hasta se ve todavía el lienzo, fíjense lo que hizo, ¿ok? Entonces, eso es lo único que me gustaría, como alargar un poquito más, pero es que estos efectos, todo está lleno de efectos increíbles, la verdad. Ahorita les voy a tratar de ver si con el zoom lo logran ver y voy a tratar de quitar, miren, sí se notan, todos los efectos están. Déjenme quitarle, a ver si le puedo quitar brillo, para que puedan ver más los efectos. Todos los efectos están hermosos. Lo único que me gustaría jugar un poquito más para el degradado, pero yo me quedaría haciéndolo, pero no quiero hacerles el video tan largo. Pero, a ver, voy a inclinarles un poquito la cámara todavía más para que. ¿Logran ver todos los efectos? Estoy tratando de moverme despacio, quedarme más tranquilita para no marearlos. ¿Qué les parecieron? Aquí el centro sigue sin gustarme. Yo creo que por segunda vez se lo voy a quitar. Y lo voy a hacer como yo tengo en mente. Si yo misma les digo, no se conformen, porque nos vamos a andar conformando ahorita aquí en vivo, ¿verdad? Quiero que sea más el contraste, pero no así. No tan liso. No te quiero así, hermoso. Te quiero bien marcadita el efecto de el patrón. Lo voy a hacer hasta que me quede como yo quiero. Y tengo, fíjense, una botellita que no encontré ahorita, que después se las voy a enseñar, con la que chupo toda la pintura cuando algo no me gusta. Y está a la mano, pero ya saben que cuando uno necesita las cosas es cuando menos las encuentra. Te quiero vivo, Centro, te quiero así de vivo como esto. Esa era mi idea. Y así lo voy a hacer. Me voy a aferrar hasta que lo logre. ¿Cómo no? Es más, ni quiero fondo, casi nada, para que no me vayas a ensuciar mis colores que quiero vibrantes. Hasta exageradita me estoy viendo con esto, pero prefiero limpiarlo así. Ahora sí, vámonos, muñecas. Es más, ¿saben qué voy a usar?
Voy a usar este. Déjenme quitarles el zoom para que vean lo que estoy haciendo. Nada más que ya casi no tengo con silicón, ni modo, no quería con silicón, pero voy a tener que usarlo. El amarillo. No, voy a quitar la tapa. Y el rojo. Creo que con esta pintura es suficiente. Miren. Voy a hacer el vertido con este en el centro. Te quiero color vivo, hermoso. Eso. Con efecto. Ahora sí. Como que no. Que sí, que no, que cómo no. Ahí me quedó lo que yo quería. Y miren, esto lo voy a hacer, pero lo voy a poner aquí al borde de este. En circular. Miren, podía haber terminado el en vivo, pero no iba a quedar el lienzo como yo quiero. Uy, qué bonito, me faltó pintura, pero ahorita. No faltó mucha, faltó poquita. Amarilla. Y la roja. Ah, perdón, este en vivo sí me quedé mucho tiempo callada. Normalmente cuando pinto y me concentro, eso me pasa. Pero bueno, yo creo que sí les dije lo más importante, vieron todo el proceso, vieron lo que me pasó, que me gustó, que no me gustó, les dije qué es lo que me hubiera gustado hacer diferente y ya lo hicimos, entonces, wow. Y no voy a quitar el aro hasta que esté más o menos seco. Bueno, perdón, no seco, nada más que se quite un poquito la humedad y entonces ya voy a quitar el aro. Bueno, chicos, yo sé que somos poquitos, sé que me ven en la repetición. Espero que les haya gustado, que haya sido clara y espero, ahora sí no me habían visto. Espero el próximo fin de semana presentárselo. Ya saben que si tienen alguna duda, me lo pueden dejar en los comentarios. Y también saben que el acrílico fluido es mucho más que vertir pintura. Nos vemos en el próximo video, pero mientras tanto, ya saben, que fluya la creatividad. Besitos. Gracias, Villa Alvin, por estar aquí conmigo, por apoyarme. Mil gracias. Besito. Bye.